Hola Autometros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les quiero hablar de HashiCorp Boundary, una solución de seguridad y acceso remoto con mucha granularidad de permisos, sin gestión de credenciales ni exposición de tu red privada. Boundary es multiplataforma, open source y como todas las herramientas de HashiCorp, totalmente gratis. En su web oficial, como siempre, se detallan todas las opciones de descarga para las distintas plataformas disponibles. Imaginemos que contratamos un servicio de consultoría a una empresa externa para que se realicen gestiones a nivel de base de datos en nuestra empresa. En este caso, en un entorno convencional, se tendrían que generar credenciales de acceso a la red privada, a nuestra red privada, a través de una VPN o red privada virtual. También se le tendrían que otorgar a este usuario credenciales de acceso a nuestro servidor de base de datos. Con Boundary nada de esto sería necesario. ¿Por qué? Porque Boundary expone directamente ese target final, que sería nuestro servidor de base de datos, al usuario final. ¿Cómo funciona? El usuario final o DBA se conecta a través de un agente contra Boundary que otorga permisos a este usuario muy granulares definidos a nivel de roles y políticas. Boundary tiene detrás de sí dos tipos de servicios. Está el Control Plane, que se conecta contra Vault, en este caso el servicio que se encarga de la gestión de las credenciales internas o las credenciales que se otorgan a este usuario para poder acceder a la base de datos y que son transparentes y en ningún momento se muestran al usuario final, y un worker que es quien realiza la labor de conectar el target contra ese usuario final. De esta manera, el usuario no requiere en ningún momento conectar a la VPN o a nuestra red privada virtual de ninguna forma. El usuario se conecta contra Boundary, Boundary otorga los permisos a ese usuario y el usuario de forma local en su ordenador puede ejecutar esos comandos a nivel de CLI o a nivel HTTP o TCP o RDP directamente en local en su ordenador, que se envían directamente al worker, y el worker es quien finalmente realiza la conexión contra ese servidor de base de datos. De esta forma, el usuario en ningún momento está dentro de nuestra red privada virtual. Boundary gestiona una organización. La configuración se gestiona a través de una organización que contiene proyectos, que contiene sets de host, que contiene los dispositivos o host preconfigurados, y cada host contiene el target. En este caso, el target sería ese dispositivo final, es decir, ese servidor final. En este caso, el host de la base de datos. Veamos un ejemplo práctico en modo desarrollo o modo de pruebas. Lo primero que voy a hacer es comprobar que tenga a Docker funcionando. ¿Por qué? Porque Boundary requiere levantar un servidor de base de datos para almacenar la información a nivel local. Si verificamos aquí, vemos que Docker está corriendo sin ningún tipo de problemas, y si hago un DPS, veo que no hay nada corriendo en este momento. Si hago un DPS-A, vemos que lo último que se ejecutó fue un Minikube. Si hacemos un DI, Docker Images, vemos que las imágenes que tengo descargadas ahora mismo en local son un portainer y la imagen de Minikube, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer un Boundary dev login, y esto lo que va a hacer es levantar un servidor de Boundary pasando el parámetro login name y password. En este momento, Boundary lo que está haciendo es inicializando y al mismo tiempo desplegando un contenedor de Postgres para el almacenamiento de la información. Si hacemos un DPS aquí, vemos que ya se ha ejecutado un servidor de base de datos con Postgres en su versión 11 y que el nombre de ese servidor de base de datos es Magical Golden. Si subimos aquí en el despliegue de ese servidor de Boundary, veremos la información de despliegue de este servidor, ¿vale? Aquí podemos ver que el servidor de base de datos que se está ejecutando es Magical Golden, que corresponde con el contenedor que tenemos desplegado aquí a nivel de Docker.
nos da el acceso a esa base de datos y nos da las credenciales de acceso a nivel de Boundary, ¿vale? Para acceder tanto por CLI como por HTTP. Lo siguiente que vamos a hacer es acceder a nuestro servidor de Boundary mediante HTTP al puerto 9200, ¿vale? Para acceder vamos a usar como usuario admin y como contraseña password, que son los parámetros que he pasado en el alias bdevlogin. Si hacemos localhost al 9200, podemos acceder aquí con admin y password. Una vez dentro, lo primero que tenemos que ver es que dentro de lo que son las organizaciones, podemos ver que se encuentra una organización desplegada. Al momento en que inicializas Boundary en modo dev, él automáticamente genera ciertos valores, genera una organización de ejemplo y genera usuarios, roles y una serie de configuraciones por defecto, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a la pestaña global, podemos desplegar y ver que en global, que es donde estamos ahora mismo, esta es la selección que tenemos ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo estamos desde un punto de vista global, es decir, si hubieran más organizaciones se verían más cajas aquí con cada organización o con cada información de cada organización. Este sería el ID de la organización que ha preconfigurado él en el momento del despliegue, que podemos seleccionarla bien sea desde aquí o directamente haciendo clic aquí. Desde la parte global podemos ver que están la información de los usuarios, los roles y los medios de autenticación, ¿vale? Los grupos y los medios de autenticación. Vamos a hacer clic encima de la organización que está preconfigurada en el momento de inicio. Esto lo hace todo él en modo dev, ¿vale? Si hacemos clic aquí, vemos que ya la imagen o en el panel lateral izquierdo ya la información cambia, ¿vale? Nos muestra proyectos, que es lo que os comentaba aquí, ¿vale? Una organización contiene proyectos, contiene sets de hosts y cada host tiene o contiene targets o grupos de targets, ¿vale? Entonces, si miramos aquí la información, podemos ver que dentro está este proyecto pregenerado y preconfigurado también, y si accedemos al proyecto, vemos la información de este proyecto. Podemos editar los valores de este proyecto, por ejemplo, haciendo clic aquí, ¿vale? En este caso yo lo voy a dejar tal y como está porque no es lo que nos interesa ahora mismo, ¿vale? Ahora lo que quiero hacer es conectar a Boundary de manera local, es decir, necesito conectarme como si yo fuese un usuario, ese usuario o ese administrador de base de datos que necesita conectar como consultor a la red privada de un cliente en particular que usa Boundary, ¿vale? Para ello lo que voy a hacer es conectarme con un comando. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar con ese mismo usuario admin, vamos a conectar de manera local, vamos a conectar contra ese servidor de Boundary de ese cliente al que tenemos que conectar para hacer gestiones a nivel de base de datos, ¿vale? Entonces, voy a hacer un Boundary Authentication Password Dev, y esto nuevamente es un alias que tengo preconfigurado en mi intérprete de comandos, y al ejecutar esto, automáticamente me pide un password, ¿vale? Ese password va a ser el password de este usuario administrador. Entonces voy a poner aquí password, que es el password que he configurado para ese usuario administrador dentro de Boundary, y automáticamente ya me ha logado, ¿vale? Es decir, en la autenticación que he pasado el parámetro en el out method ID, he pasado este out method, este ID, ¿vale? Que ya está pregenerado aquí, lo podemos ver aquí, ¿vale? Este sería el out method ID, que ya al momento de inicializar Boundary yo ya he pasado estos parámetros. Y en la conexión, este out method ID se genera de forma automática en el momento en que inicializa Boundary, ¿vale? Y en el momento en que yo he hecho el login aquí, he pasado ese parámetro dentro de dentro del alias en mi intérprete de comandos. Entonces, en este momento ya me he autenticado a nivel de CLI, me he autenticado correctamente contra ese servidor de Boundary, ¿vale? Y ahora yo en este momento estoy logado con ese user ID y tengo un token que tiene un tiempo de vida y que se va regenerando de forma automática, ¿vale? Fijaros que aquí nos dice que no nos muestra esa información, es decir, ese token a nosotros no nos lo muestra en ningún momento como usuarios externos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es configurar un par de targets, ¿vale? Uno que va a apuntar
hacia un Intel NUC con Ubuntu y otro que va a apuntar directamente a una Raspberry que tengo con Raspbian. Para ello hacemos clic en New, vamos a definir aquí como un nuevo target Raspberry SSH. Como descripción de este nuevo target vamos a poner exactamente lo mismo. En el tipo vamos a dejar la única opción existente, ¿vale? Y como puerto de destino lo que vamos a hacer es definirle el puerto 22, porque en el ejemplo que vamos a usar lo que vamos a hacer es simplemente conectarnos por SSH a ese dispositivo que se encuentra dentro de esa red privada, ¿vale? Hacemos clic en Save y ya se encuentra salvado ese target, ¿vale? Si vamos a la lista de targets, ahora vemos que se encuentra Raspberry SSH. Hacemos clic en New para configurar uno nuevo y a este le vamos a poner Linux SSH Rocken Socken, ¿vale? En la descripción ponemos exactamente lo mismo, dejamos todo por defecto y aquí también vamos a hacer un acceso por SSH al puerto 22 y salvamos. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es vincular los hosts o el listado de hosts a estos targets, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es ir a Host Catalogs y aquí vamos a crear un nuevo catálogo, uno para la Raspberry y otro para la NUC, ¿vale? Entonces creamos aquí Raspberries, en Description voy a poner exactamente lo mismo y lo voy a dejar como estático, ¿vale? Dynamic sería para trabajar ya con dispositivos en Azure o en AWS. Salvamos y ya tenemos el catálogo. Ahora tenemos que crear un host set dentro de este catálogo de Raspberries. Hacemos un host set, hacemos clic en New y más de lo mismo. Vamos a ponerle Raspberries. Asignamos la misma descripción, Save, y ahora a este host set vamos a asignar el dispositivo, vamos a crear el dispositivo. En el listado de host vemos que ahora mismo no existe ninguno, hacemos clic en Manage y le damos a donde dice crear y añadir un nuevo host. Y aquí vamos a poner DevNull. Este es el hostname que tiene mi dispositivo. Aquí le voy a poner Raspberry DevNull y aquí asignamos la IP o el hostname de ese dispositivo. En este caso, dentro de mi red de área local, este dispositivo se llama devnull.lan. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora volvemos a Host Catalogs y vemos que en el listado ya existe el catálogo Raspberries. Ahora vamos a crear uno nuevo para la Intel NUC. Definimos aquí el nombre, Intel NUC. Definimos lo mismo para la descripción. Ahora vamos a Host Sets. Creamos uno nuevo. Definimos Linux Ubuntu, por ejemplo. Asignamos el mismo nombre a este host set y salvamos. Y ahora en Host añadimos un nuevo host. Exactamente igual que como hicimos con las Raspberries. Aquí vamos a poner Intel NUC y Intel NUC. Y como hostname o IP vamos a poner nuc.lan. Hacemos clic en Save y ya está guardado, ¿vale? Entonces ahora ya tenemos nuestros dos catálogos de dispositivos o de hosts, cada uno con un ID específico, ¿vale? Ahora tenemos que volver a nuestro listado de targets y dentro de nuestro listado de targets tenemos que asignar esos catálogos a los targets. ¿Cómo lo hacemos? Accedemos aquí y en Host Sources seleccionamos la de Raspberries para la parte de Raspberries y en Targets Linux SSH Rocken Socken Host Sources y añadimos aquí Linux Ubuntu. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces ahora, si atacamos en todo momento a los targets Raspberry SSH, estaríamos atacando al host que está dentro del catálogo dentro de este target. Y si atacamos a los targets Linux SSH Rocken Socken, estaríamos atacando a los hosts
que están dentro del host catalog de la Intel NUC, ¿vale? Entonces, vamos a probar esto a ver cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que podemos leer esos dispositivos, es decir, que podemos leer esos targets o que podemos leer la información de esos targets, ¿vale? Para ello vamos a copiar el ID de este target, ¿vale? Y lo que haremos será, desde aquí, haremos un boundary target read ID y le pasamos el ID de ese target. Y con esto, fijaros que él nos devuelve en todo momento la información de ese target, ¿vale? Que se encuentra dentro de este scope, dentro de este proyecto. Ese target está definido dentro de este proyecto, ¿vale? Nos muestra el nombre y la descripción de ese target, ¿vale? Y nos muestra cuál es el puerto al que ataca ese target o cuál es el puerto por defecto que tiene asignado ese target, ¿vale? Si hacemos lo mismo con el otro ID, copiamos el ID de Linux SSH ROCm Socken y hacemos exactamente lo mismo, boundary target read ID, y le pasamos el ID, nos devuelve también la información correspondiente a ese otro target. Fijaros que el ID del host catalog y del host y del target son distintos en todo momento, ¿vale? De uno que del otro. Perfecto, entonces ahora ya nos podemos conectar directamente a esos dispositivos simulando como si estamos desde fuera de la red privada, sin necesidad de conectarnos a esa VPN interna, ¿vale? A esa VPN de ese cliente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos arriba el listado de sesiones establecidas a dispositivos que estén configuradas dentro de este proyecto. Si hacemos clic aquí, vemos que ahora mismo no hay ningún resultado. Vamos a mantenernos en esta pantalla y lo que vamos a hacer es intentar conectar contra el target de la Raspberry. Entonces, para ello vamos a nuestra CLI y aquí lo que vamos a hacer es conectar usando ese ID, ¿vale? Para ello hacemos un boundary connect SSH y al target ID, en este caso estamos seleccionando el target ID de las Raspberries, dejamos el target ID allí y le pasamos adicionalmente el parámetro username y le digo que el user con el que quiero que se conecte es Pi, ¿vale? Porque es el usuario por defecto de Raspberry. Aquí nos pide el password de acceso a esa Raspberry y se lo pasamos. En este caso, esa credencial es password. Aquí me ha dado un error, he escrito mal. Y ya estamos dentro de esa Raspberry. Fijaros que nos dice que se ha logado con el usuario Pi y que no se ha logado en el hostname devnull, ¿vale? Con lo cual esto ha funcionado correctamente. Si me devuelvo otra vez al panel de sesiones y refresco, vemos que la sesión está inicializada, ¿vale? Y que el usuario que se ha conectado es el usuario desde el que me he logado a nivel de CLI contra Boundary, que en este caso es el usuario admin. Vemos que el target al que se está conectando es Raspberry SSH, la fecha, el timestamp de esa conexión y el status. Nos dice que en este momento se encuentra activo. Y aquí nos va haciendo el conteo del tiempo de las sesiones. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, me salgo de aquí directamente, pues esa sesión se vería reflejada aquí como que ya ha sido cancelada. Pero yo lo voy a hacer desde aquí, desde Boundary. Voy a decirle cancel y automáticamente se rompe la conexión. Boundary ha pateado la conexión de ese usuario que se ha conectado a través de Boundary, ¿vale? Es decir, hemos roto esa conexión directamente desde Boundary. Aquí se ha cerrado la conexión sin ningún tipo de problema. Pero aquí lo importante es, fijaros que la conexión se ha cerrado contra 127.0.0.1. Es decir, yo en ningún momento desde la consola, desde mi consola local, ¿vale? Que fijaros que aquí está el ZSH configurado como Apple, ¿vale? Porque estoy conectado desde un MacBook. Se ha cerrado, pero se ha cerrado contra la IP 127.0.0.1. Es decir, yo he hecho la conexión desde el local hacia mi local. Es decir, yo no he atacado una IP externa. Yo no he atacado una IP pública, yo no he atacado una IP de ningún tipo. Yo no estoy conectando a una IP por SSH. Yo estoy conectando a través de Boundary, estoy conectando a un target específico que ya está previamente configurado en Boundary.
¿vale? Entonces por eso aquí dice que la conexión que se ha cerrado ha sido una conexión cerrada hacia 127.0.0.1, es decir, yo me he conectado desde local hacia ese servidor, porque ese es el fundamento, digamos, de Boundary, ¿vale? Lo que estamos haciendo con Boundary es trayendo ese entorno a nuestro ordenador en local. No estamos conectándonos nosotros a una VPN o a una VPN externa en el cual tenemos acceso a ese servidor, sino que lo hacemos directamente desde nuestro local. Por ejemplo, si queremos conectar ahora hacia el otro target, que en este caso es el Intel NUC, nos vamos aquí, Linux SSH ROCm Socket, y ya veréis por qué le he puesto este nombre. Copiamos este ID, volvemos aquí a la consola y hacemos lo mismo. Boundary Connect SSH Target, le pasamos el ID. Y aquí no le voy a asignar, como hice en el caso anterior, no le voy a asignar el parámetro -username-p, porque no quiero decirle ningún usuario, no le quiero pasar ningún usuario, ¿vale? Simplemente le voy a decir que quiero conectarme contra ese target y contra el ID de ese target en específico, ¿vale? Y si yo hago esto, ¡boom! Ya estoy dentro de la Intel NUC, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me estoy conectando con el usuario ROCm Socket, que en este caso es mi usuario local también en mi portátil MacBook, pero aparte esa Intel NUC ya tiene mi clave pública, a nivel de SSH tiene mi clave pública, y por esta razón no me ha solicitado en ningún momento la credencial de acceso. Todo este tema de las credenciales también es porque ahora mismo esta versión que tenemos levantada de Boundary es una versión de desarrollo, y ahora mismo no tenemos tampoco configurado o preconfigurado dentro de Boundary, no tenemos configuradas las fuentes de las credenciales. Es decir, Boundary se puede vincular o se puede conectar con Vault, que sería en este caso, haría el rol en este caso de nuestro gestor de credenciales, ¿vale? Y en este caso nosotros no tenemos configurado esto, ¿vale? Es decir, si vamos a Credentials Store, aquí podemos ver que no tenemos nada configurado, pero podríamos hacerlo. Podríamos pasar aquí, por ejemplo, los valores de un servidor que tengamos de Vault, ¿vale? Previamente desplegado, con todas las credenciales almacenadas, y que a partir de allí las credenciales se muestren o se otorguen directamente desde Boundary a ese usuario final, con las que ese usuario final se conectaría a ese target, ¿vale? De forma transparente, y credenciales que en ningún momento ese usuario final o ese usuario consultor o ese DBA que está intentando conectarse no tendría acceso en ningún momento, ¿vale? Entonces descartamos este cambio aquí. Vemos que aquí se encuentra esa sesión establecida como en el otro caso, ¿vale? Y simplemente cancelamos. Al momento de cancelar ya podemos ver que aquí la conexión también se ha cerrado, y como en el caso anterior también la conexión dice que se ha cerrado contra 127.0.0.1, que es nuestro local, ¿vale? Si volvemos aquí vemos que ya la sesión aparece como canceling, ¿vale? Es decir, que ya está eliminada, y si refrescamos vemos que ya no hay ningún resultado aquí. Si hacemos la conexión de los dos dispositivos, conecto aquí, le paso el password, ya estoy dentro de la Raspberry Pi llamada DevNull, y si conecto aquí nuevamente a mi Intel NUC también a través de Boundary, también estoy dentro sin ningún tipo de problema, y en ningún momento estoy conectando contra una IP específica. No le estoy pasando exactamente hacia qué IP quiero que se conecte ni nada de esto, porque realmente esa información quien la tiene es Boundary. Es decir, ese usuario local, ese usuario de Boundary, lo único que necesita es saber cuál es el ID de ese target final al que se debe conectar. No necesita tener acceso a ningún tipo de información confidencial de ninguna clase, ¿vale? Entonces, si volvemos aquí a la parte de sesiones, podemos ver que hay dos sesiones establecidas desde el mismo usuario y hacia los dos targets distintos. Ahora cancelo o cierro la sesión desde aquí y cierro la sesión desde aquí, ¿vale? Ya se han cerrado ambas sesiones, y si volvemos aquí y refrescamos, vemos que ambas sesiones han sido canceladas también. Ahora, para detener a Boundary, lo único que tenemos que hacer es volver aquí al despliegue de nuestro servidor, donde hicimos el despliegue de nuestro servidor en modo dev, ¿vale? Y fijaros que aquí continúa estando disponible nuestro servidor de Postgres, y si hacemos un control C, cancelamos el despliegue de este servidor de Boundary o este servicio de Boundary en local,
Y si volvemos a hacer aquí un DPS, vemos que ya ese servidor ya no está disponible. Si hacemos un DPSA, vemos que inclusive en el momento en que cancelamos esta versión de este despliegue de Boundary en modo desarrollo, automáticamente también elimina ese contenedor o ese despliegue de Postgres, también lo elimina. Si volvemos aquí y hacemos refrescar, ya no podemos acceder. Pues nada, Automators, espero que les sea de ayuda esta información y volvemos pronto con muchas más cosas interesantes. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta y por supuesto no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar atento a los próximos vídeos. Y recuerda, si se repite, mejor automatízalo.